Bueno, es sábado, sé que muchas personas están descansando, pero es necesario hacer un videíto, hacer una reflexión sobre las repercusiones de un mandatario por su país y el gran daño que le puede hacer un mandatario como jefe de Estado de un país. Observen esta imagen. ¡Es la barbarie! No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia. Lo que sucede es que el gobierno de Ecuador firmó un decreto donde autoriza a la fuerza pública ingresar a la embajada de México en Ecuador porque supuestamente, o bueno, ya por el tema que ya haya sido diferente de investigación en su país, porque el expresidente Glass ya tiene unos problemas, unos requerimientos con la justicia. Pero este presidente solicitó la figura de la Convención Americana por el asilo, por los derechos del asilo, solicitó esta protección de esta Convención Americana y recibió asilo y protección en Ecuador, lo cual es una obligación cuando se acepta. Eso es un derecho humano, una convención, un derecho ratificado por el Congreso de su país, inclusive Colombia también lo tiene y es de estricta protección. Y por eso tomó en asilo a esta persona y la protegió. Además de ello, esto no le importó a Ecuador e ingresó utilizando la fuerza e invadió la soberanía, porque aunque ustedes no saben, las embajadas es la extensión del territorio del país de origen en el país donde está en este momento acogido. En este caso, México, haga de cuenta que un pedacito de México está en Ecuador y eso es una embajada. Ellos tienen un fuero especial, una protección protegida por también una convención de Viena sobre los diplomáticos, sobre las embajadas. ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias por invadir a un país? La guerra. Fuera las económicas, la guerra. En la historia reciente, vamos a hablar unos 10, 20 años atrás, solamente se tiene invasiones de países a embajadas. En el caso de Estados Unidos, a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, pero llegó el servicio secreto, pero no hizo nada, no capturó a nadie. El otro fue en Irán, la embajada de Irán en Siria, Israel bombardeó esa embajada y murieron 5 generales de iraní. Eso casi desata una guerra. Por eso es que Irán tiene bronca con Siria. ¿Sí ven, señores? Irán tiene bronca con Israel, perdón. Por eso, por estas situaciones, señores, la geopolítica, el derecho de guerra, eso es complicado. Y por decisiones de mandatarios que llevan al error a su ciudadanía. Es más, ni siquiera los gobiernos más dictatoriales como los de Venezuela han invadido las embajadas. Ni siquiera los gobiernos de Pinochet invadieron las embajadas cuando se refugiaron las personas de Chile en Santiago, se refugiaron en la embajada de México en Chile. Ni siquiera ese tipo de dictaduras tuvieron el coraje de invadir embajadas. Tampoco invadieron embajadas cuando este señor Aizan, algo así, se me olvida el nombre ahorita, que de Wikileaks, lo que reveló la información de espionaje de Estados Unidos, en la embajada en Londres de Ecuador, allá ni siquiera Londres, siendo una potencia mundial, fue capaz de invadir la embajada de Ecuador para sacar a esta persona de allá. ¿Por qué? Porque están protegidos por el derecho internacional, porque es una declaratoria de guerra, por más que el país sea más grande. Y eso es lo que se espera. Pero un presidente que piensa que puede invadir los otros países, literal, está llamado al olvido. ¿Saben, señor pueblo ecuatoriano, cuántos problemas tienen ustedes en este momento? Se le olvida que México es una potencia en Latinoamérica y allá tienen ustedes que pasar para llegar a Estados Unidos. Entonces, imagínense, por el principio de reciprocidad, le van a impedir a ustedes el ingreso a México. Se van a venir una cantidad de situaciones, todo por culpa de un dignatario. Y lo peor es la policía de allá que decide cumplir una orden netamente es inconvencional, en contra de los tratados internacionales, en contra del derecho convencional. Qué tristeza, y más el ministro de Defensa y los comandantes de las cúpulas militares de Ecuador aceptando esto. Hombre, esto no lo hace ningún país que por lo menos tenga un granito de materia en su cabeza. Dense en cuenta que en la historia mundial estas cosas no se ven sino como una declaratoria de guerra. Todos los países, inclusive se puede solicitar una medida de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar a favor del expresidente Glass. Ya el proceso judicial es diferente, pero es porque solicitó un asilo, porque
él considera que es un perseguido político y eso es un derecho humano. Y se le puede solicitar una medida de protección cautelar al presidente. Entonces, ¿ahora qué? ¿Lo van a expulsar de Mercosur, etcétera? ¿Están orgullosos los ecuatorianos por lo que está pasando? No, señor. Todos los países en su mayoría están repudiando esto porque es una declaratoria de guerra. Tienen que conocer lo que pasa en el mundo y lo que sucede. ¿Y por qué hablo yo desde Colombia esto que supuestamente no me repercute? Claro que me repercute, porque es que presidentes dictatoriales, presidentes que piensan que pueden hacer las cosas y abusar, esos son los verdaderos dictadores, sin importar que sean de izquierda, derecha, etcétera. Es el cómo tú actúas. Observen lo que está pasando en Ecuador, que está repercutiendo en todo el mundo. Qué tristeza. Síguenos en todas las redes sociales.